Hola, hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer saludarlos, una alegría inmensa darles la bienvenida al podcast saludable de Girón Social. Recuerden que estamos en las plataformas de Spotify y YouTube, al igual en las redes sociales. Siempre cada viernes dejamos colgado el link para que ustedes ingresen y se pongan al día con el podcast saludable de Girón Social. Estamos bajo la producción del gran Mao Torres, en la dirección de Edson Torres y quien les habla, este servidor, César Vecino, que hace periodismo por pura y física pasión. Aquí arranca el podcast saludable. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast saludable. Mao, este ya es el 8º capítulo. ¿Cómo se pasa el tiempo? Ya son 2 meses desde que arrancamos con esta bonita iniciativa, siempre hablando de bienestar, de salud, de educación, temas que de verdad le ayudan mucho a nuestros oyentes. Hoy el tema será la fonoaudiología, sus impactos, sus beneficios y de qué manera hoy se está implementando en Girón Social. Este es el tema del día en el podcast saludable. La invitada del día hoy es Mayra Colmenares. Mayra es fonoaudióloga de Girón Social. Ella normalmente está alternando entre consultorio y visitas en los hogares gironeses, pero la verdad que el trabajo ha sido excelente, buenísimo. Ustedes lo pueden constatar en las redes sociales donde ella normalmente sale visitando a sus pacientes, trabajando en sus procesos, pero además también nos ayuda con el tema de TikTok. Mayra Colmenares es la invitada del día. Nuestro invitado del día en el podcast saludable. Hola Mayra, ¿cómo está? Un placer tenerla aquí. Hola César, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí, también gracias a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas. Espero que hoy sea un podcast de mucha información valiosa para todos ustedes. Bueno, perfecto. ¿Cómo le ha ido con el TikTok? Bien, no, súper, ha sido muy interesante el hecho de aprovechar las plataformas para educar un poco sobre lo que es la inclusión a través del lenguaje de señas. Ya llevamos hace cerca de 3 TikToks sobre el aprendizaje de lengua de señas y han sido súper interesantes y súper valiosos. Ojalá todos de verdad nos dedicáramos por lo menos un ratico al día a ver ese tipo de TikToks que nos ayudan a aprender y a tener un lenguaje inclusivo. Arranquemos, Mayra, con el tema del día, que es la fonoaudiología, en lo que usted es experta. Primero, la más importante, la básica, ¿qué es la fonoaudiología? Bueno, es una pregunta muy importante, César, porque muchas veces pues nos preguntan, bueno, ¿eso qué es? ¿Eso de qué se trata? O sea, ¿por qué mandaron a mi hijo a fonoaudiología? Entonces, bueno, la fonoaudiología es un área de la salud, se encarga de evaluar, diagnosticar y tratar todos los problemas de la comunicación humana. Aquí se engloba todo lo que es el área de lenguaje, de habla, de audición, y no es solo para niños, sino que la fonoaudiología pues se puede trabajar en todas las etapas de la vida, desde los niños recién nacidos hasta el adulto mayor. Bien, perfecto. Normalmente cuando planeamos los temas de los podcasts, obviamente hay que leer, hay que instruirse, hay que hacer un guión. Acá, bueno, nos saltamos un poco el tema del guión porque es, como le repito, Mayra, más charladito, más ameno. Aquí es una conversación realmente con temas muy importantes. Pero estuve leyendo y hay 5 áreas de la fonoaudiología. Usted me dirá o me confirma si es así, y de ser así, ¿cuáles son, Mayra? Sí, es cierto, César, hay 5 áreas. La más común es el área del lenguaje. También está habla, que a veces pues se tiende a pensar que habla y lenguaje es lo mismo, pero no, son áreas muy diferentes. Entonces está el lenguaje, tanto el lenguaje oral como el lenguaje lectoescrito, habla, audición, deglución y una área también muy importante que es poco conocida, que es el área de voz, que es para tratar todos los problemas de la parte pues foniátrica del tema de voz. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar, Mayra, porque en tema de pandemia o en época de pandemia sí que se ha hecho importante la fonoaudiología. Pero antes, en el podcast saludable, amigo Mao Torres, es el momento para una información de calidad. El dato del día. Según el Departamento de Comunicación Humana y sus desórdenes de la Universidad Nacional, aproximadamente el 30% de los niños en edad preescolar muestran algún retraso en el lenguaje y el 7% presenta un trastorno específico que le puede durar toda la vida. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el podcast saludable. Mayra, vea este dato que me encontré respecto a lo que le quiero preguntar por los estragos de la pandemia. Según un estudio de la Education Endowment Foundation, EEF por sus siglas en inglés, que involucró 50,000 alumnos del Reino Unido,
Las medidas para combatir la pandemia privaron a los niños del contacto social y experiencias cruciales para aumentar su vocabulario. Para nadie es un secreto. ¿Qué tan grande fue el impacto negativo acá, en nuestro entorno, en Santander, en Colombia? Bueno, César, ese dato que tú nos cuentas es súper importante porque se refleja en la realidad. Realmente en el consultorio de Girón Social, la mayoría de motivos de consulta es porque tenemos niños cerca de los 2 años, 3 años, ¿sí? Que no tienen un lenguaje acorde a su edad. Entonces entramos a analizar y son chicos que durante la pandemia estaban en casa, pues solamente tenían interacción o contacto con el papá o con la mamá, no salían, no interactuaban con otros niños, y cuando de pronto salían a otro entorno, pues lo que se encontraban era personas con el tapabocas, con la mascarilla, lo cual hacía una barrera y limitaba evidentemente pues que ellos pudieran hacer ese aprendizaje del lenguaje por medio de la imitación, ¿sí? Entonces sí, realmente la pandemia ha dejado un impacto muy grande en todos esos niños, sobre todo en esas edades iniciales, que es donde empieza pues el desarrollo principal del lenguaje. Es la edad más importante para que ellos puedan tener una adecuada adquisición de esta habilidad comunicativa. Bien, Mayra, para complementarle ese dato, Mayra, estaba leyendo en ese mismo artículo de la BBC que una de las rectoras del colegio que participó en ese estudio decía que cuando un niño no se atiende a tiempo con estos inconvenientes, pues cuando es grande va a tener más inconvenientes para conseguir un empleo, para los temas de lectura, va a tener inconvenientes con la salud mental. ¿Es así, Mayra? Es decir, si uno no lo atiende rápido y adecuadamente, pues los problemas vienen después. Sí, es muy cierto, César, porque pues lo importante siempre es una detección oportuna. Pues entre más temprano se acuda a un especialista, pues va a ser más fácil primero identificar la dificultad y segundo poder tratarla a tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los problemas del lenguaje pues persisten a lo largo del tiempo? Son niños que sus habilidades comunicativas van a ser limitadas, son niños que cuando están en un entorno social tienden a aislarse, tienden a tener poco contacto, poca interacción, y todo esto se va a traducir ¿en qué? En limitar su interacción, en limitar sus oportunidades de comunicación, y va a afectar también la parte del aprendizaje, la parte pues social, y cuando están ya en una edad de adolescencia pues también se va a ver pues bastante afectado. Mayra, esto, bueno, creo que además nos da como el espacio, la oportunidad para hacerles un jalón de orejas a los papás que de pronto cuando ven que sus hijos no avanzan en el tema del lenguaje, la lectura, pues se quedan en esperar de pronto que el profesional o que en el colegio le resuelvan el inconveniente, y en la casa solamente el niño viendo televisión o con el celular. Es un llamado de atención también a los papás para que se avispen, para que estén pendientes y ellos tengan la iniciativa de poder solucionar eso, Mayra. Sí, totalmente cierto, porque ¿qué pasa? El lenguaje pues se va construyendo a base de experiencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos pasa mucho en consulta, pues llegan los chicos, tenemos toda la exposición para atenderlos, pero pues la terapia es media hora. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el niño el resto de su día? O sea, ¿qué hace el papito para poder estimular ese lenguaje? ¿Genera experiencias o son niños que están de pronto pues en el celular o en la tablet o en otras actividades que no le generan un enriquecimiento de ese aprendizaje? Y es cierto, la responsabilidad pues también es muy importante para los padres, ¿sí? Siempre se trabaja en conjunto, colegio, terapeuta y familia, pero con quien está la mayor parte de tiempo el niño pues es con sus padres y es con quien deben reforzarle este aspecto. Bueno, recuerden que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, al igual que en TikTok. En Instagram, Mayra, por ejemplo, aparecemos como @GirónSocialOficial. Síganos, les repito, que todo el tiempo estamos entregando contenido de calidad. Además, si ustedes nos nombran en sus historias, seguramente los vamos a postear. Mayra, cuando hablamos de fonoaudiología, en este caso estamos enfocados en el tema de los niños. ¿Únicamente es para los pequeños o me equivoco? No, la fonoaudiología, como te comentaba hace un tiempo, es tanto para el momento del niño recién nacido hasta el adulto mayor. A lo largo de la vida, pues hay diferentes afectaciones o patologías en las áreas del habla, del lenguaje, de la audición, de la deglución, que pueden involucrar tanto niños como adultos, como jóvenes, como adolescentes, que pueden llegar a tener alguna dificultad en estas áreas. Bien, por ejemplo, cuando usted va a visitar a alguien por primera vez en Girón, en alguno de los barrios, Valle de los Caballeros, El Poblado, Rincón de Girón, porque usted está normalmente en esos barrios, ¿cuáles son los principales diagnósticos en el área
de audición, Mayra? Bueno, en la parte de audición que encontramos principalmente son las pérdidas auditivas progresivas, es decir, la persona que me dice, bueno, yo siento que este último año o estos 2 últimos años mi capacidad auditiva ha disminuido. Generalmente eso se debe porque están expuestos a ambientes ruidosos, tal vez el trabajo donde se desempeñan son ambientes muy ruidosos y pues no se cuenta con la adecuada protección pues para cuidar correctamente nuestra audición, ¿sí? También en la parte auditiva es muy frecuente encontrar lo que comúnmente se conoce como tapones de oído, que son pues presencia de cera que genera un taponamiento y hace que la capacidad auditiva pues se vaya empeorando poco a poco. Son de las cosas principales que encontramos en los motivos de consulta. Ok, muy interesante, gracias, Mayra. Bueno, Mao Torres, queridos oyentes, Mayra, esta semana en Girón Social estamos en modo campaña para prevenir el cáncer de pulmón. Ojo con este dato, Mao. Usted afortunadamente dejó de fumar, ¿no? Ya no hay ningún problema con eso. 1 año y medio sin fumar, excelente noticia, Mao. Vea este dato, Mao. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más popular. Y el otro dato, no para que nos asustemos, pero sí para que lo tengamos en cuenta como dato preventivo, es el siguiente que nos entrega Edson Torres. El dato del día. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020, 1.8 millones de personas murieron a causa del cáncer de pulmón. Enciende tu conciencia, que tu vida no se esfume. Una campaña de Girón Social. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el podcast saludable de Girón Social. Mayra Colmenares es nuestra invitada. Mayra, ¿cuáles son las principales o los principales diagnósticos en el área de deglución y habla? Bueno, es muy común en la parte de deglución, sobre todo en adultos que han de pronto sufrido algún accidente cerebrovascular o alguna complicación a nivel neurológica que les deja una secuela. Entonces son pacientes que tienen una dificultad para poder deglutir, lo cual se conoce como la disfagia. Sí, es de lo más común que tenemos. También en la población infantil es muy frecuente niños que tienen hipersensibilidad oral. ¿Qué es esto? Son niños que rechazan el alimento en boca, que de pronto solo toleran ciertas texturas, ciertos alimentos, ciertas consistencias, y todo esto pues ¿en qué se traduce? En que son niños que no comen correctamente lo que deben comer y su actividad muscular se ve afectada, ya que de pronto no mastican o solo están, digamos, acostumbrados a alimentos como tipo papillas o juguitos. Entonces toda su musculatura orofacial se va afectando y no va a tener la fuerza que necesita. Bien, volvamos al tema de los padres. A mí me parece fundamental, Mayra, y es que ¿qué deben hacer los papás en casa para poder estimular el lenguaje? Porque, a ver, es una realidad que, sobre todo en Colombia, no hay los recursos suficientes para estar pagándole a un profesional o a una entidad profesional para que pueda atender y llevar el caso o el proceso de los niños. Por ende, se hace muy importante y fundamental el papel de los papás o de los cuidadores. ¿Qué tienen que hacer, Mayra? ¿Qué hay que hacer en la casa para poder estimular y poder avanzar cuando el profesional no está? Bueno, el primer paso siempre es la detección oportuna. Entonces acá hace hacer una reflexión. Por ejemplo, a veces nos pasa que tenemos un ejemplo, un niño de año y medio y vemos que el niño no camina. Entonces el papito se preocupa muchísimo, ¿no? Lo llevo al médico para que miremos por qué no camina, él ya debe estar caminando. Pero en el lenguaje no pasa eso. En el lenguaje simplemente decimos, ay no, él es tímido, en algún momento va a hablar, dele tiempo que él hable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya no tiene 1 año, 2 años, sino de pronto 3 años y ese niño sigue sin hablar o lo que habla es muy poco. Entonces la invitación siempre es hacer estar súper atentos a esas señales, a decir, bueno, mi hijo no está hablando, no está comprendiendo muy bien lo que le digo, acudir pues principalmente a un especialista en el tema. Después de que ya tengamos un diagnóstico, poder identificar si mi niño tiene o no alguna dificultad en el lenguaje, la estimulación va a ser desde casa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay diferentes estrategias, diferentes estímulos. Hay que entender que pues ellos son niños y todo se hace de una manera lúdica, de una manera mediante el juego, que es el principal método de aprendizaje que ellos tienen, ¿sí? Entonces siempre pues a modo de juego, a modo de una actividad lúdica, irles estimulando el lenguaje. Voy a compartirles 5 estrategias sencillas, sobre todo para niños que estén en el primer nivel del lenguaje, es decir, niños que estén entre el año y los 3 años, ¿sí? Entonces siempre es importante estimularles
para que ellos inicien con la imitación. Entonces pueden imitar sonidos, por ejemplo, los sonidos de los animales, los sonidos de los transportes, ¿sí? Sonidos que hacen las partes del cuerpo, por ejemplo, que un estornudo, que un bostezo y demás. Todo esto es un paso inicial. Yo siempre le digo a mis papitos que están en terapia, papitos, eso es como una escalera. Tenemos que ir siempre dando el primer pasito. Para yo lograr que mi hijo me hable y tenga una adecuada interacción, tengo que empezar por lo inicial, que es que él imite, que él se interese en mirar a las demás personas y hacer lo que ellos están haciendo. Entonces, el primer tip o la primera recomendación es estimular mediante la imitación de sonidos. Además de eso, ¿qué podemos hacer? Siempre en casa brindarles el lenguaje de una forma muy sencilla. Si yo le voy a decir al niño, por ejemplo, que vaya a la puerta, no le voy a decir vaya a la puerta caminando, córrale y no sé qué, no, de una manera muy puntual, ve a la puerta, ¿sí? Tenemos que simplificar ese lenguaje para que para ellos sea más entendible, ¿sí? También siempre emplear palabras funcionales, ¿sí? Que son, por ejemplo, dame, coge, más, bueno, palabras así que sean de uso muy común para que con eso ellos vayan ampliando su lenguaje. Como cuarta recomendación está pues siempre contarles qué se está haciendo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, le servimos el almuerzo y ahí está el niño, mire qué coma, qué no come, ¿no? Yo puedo decirle, mira, estás comiendo arroz, esto es pollo, esto sí. Entonces de esta manera vamos a ir ampliando, le vamos brindando información para que ellos se vayan enriqueciendo de ese lenguaje. Y la última recomendación es siempre que le hablemos a los niños, estar pues a la altura de la cara de ellos, que ellos nos vean la cara a nosotros y en lo posible pues exagerar los gestos y hablarles de una manera más pausada y más acorde a su edad. 5 consejos muy valiosos, papás, para que lo tengamos en cuenta. No solamente es dejarles el celular y que todo el día vean YouTube Kids o vean TikTok o jueguen, sino realmente dedicarles, no quiere decir que no lo puedan hacer por un rato al día, pero de verdad hay que dedicarles tiempo de calidad y ponerse en la tarea, trabajar. No somos profesionales, pero escuchando a personas como Mayra seguramente y leyendo además en la internet encontramos, Mao, de todo y allí podemos trabajar de la mejor manera. Mayra, vamos llegando al final del podcast saludable. Mi última pregunta, ¿cómo les ha ido en Girón hasta el momento? ¿Cómo ha sido esa recepción de la gente en las casas? Hay algo que a la gente le fascina y es que usted va a la casa de ellos. La comodidad, el tema de rehabilitación en casa. ¿Cómo les ha ido? Pues súper bien, César. Gracias a Dios el programa ha tenido un éxito muy, muy significativo. Tenemos bastantes pacientes en consulta y también tenemos algunos en espera. Con varios pacientes hemos llevado un proceso muy enriquecedor donde se brindan las pautas, los papitos toman esa retroalimentación, esas recomendaciones y las ejecutan en casa. Estamos asistiendo a varios barrios de Girón en diferentes jornadas y también en la IPS estamos prestando el servicio y ha sido un éxito. Hemos tenido también muchos pacientes que ya han mostrado sus primeros avances y ha sido muy enriquecedor todo el proceso. Bueno, vamos llegando al final, repito, del podcast saludable. Mayra, antes de despedirla, recordarle a la gente que si quieren agendar la cita para el tema de fonoaudiología, es muy sencillo. Llaman al 607-615-8062 o al WhatsApp 324-561-1723. Ahí están los 2 números para que puedan agendar la cita. Es muy fácil, muy sencillo, además de ser muy económico. Mayra, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, César, y gracias a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Ahí estuvo Mayra Colmenares, la invitada del día en el capítulo número 8 del podcast saludable, hablando de la fonoaudiología, sus impactos, qué pasó en la pandemia, cómo hay que tratar cuando los niños de pronto no avanzan de la manera adecuada en el lenguaje, en la lectura y demás. Aquí les entregamos las pautas y varios tips importantes para que ustedes se puedan instruir. Nos vemos en 8 días, siempre con la bendición de Dios y bajo la producción del gran Mao Torres. Shalom, que esté muy bien. Chao.